todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gertrudis de Baviera. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Dinamarca, destacando en su día por llevar un matrimonio puro y casto con su marido, el rey Canuto VI, por decisión de ambos cónyuges. Espero que os guste esta biografía. Gertrudis de Welf y de Zeringen nació alrededor del año 1154 en algún punto del Ducado de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Enrique el León y de la primera esposa de este, la duquesa Clemencia de Zeringen. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Gertrudis la mayor de sus hijas. Cuando la niña nació, su padre era duque de Sajonia bajo el nombre de Enrique III, pero en el año 1156 se acabaría convirtiendo también en duque de Baviera bajo el nombre de Enrique VII, siendo para entonces la princesa unos 2 años de edad en ese momento. Por cuestiones políticas, su padre acabaría repudiando a su primera esposa, Clemencia, siendo la unión de sus padres declarada como nula en el año 1162, teniendo para entonces la niña unos 8 años de edad. Tras producirse esta nulidad matrimonial, su padre se casó en segundas nupcias con Matilde de Inglaterra, con quien llegaría a tener 5 hijos más. En cambio, su madre se acabaría casando en segundas nupcias con el conde Humberto III de Saboya, con quien llegaría a tener 2 hijas más. Al ser la hija mayor de los duques, se le empezó a buscar un buen casamiento a Gertrudis desde que tan solo era una niña, quedando así comprometida con el duque Federico IV de Suabia, quien era primo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. En el año 1166 se celebró la boda entre Gertrudis y el duque Federico. Para entonces, ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión, y él 21. Aquel casamiento no llegaría a ser consumado, debido a que Gertrudis aún no menstruaba cuando se convirtió en la nueva duquesa consorte de Suabia. Además de que al poco de haberse celebrado su boda, su marido se unió junto a sus tropas a las campañas militares italianas que estaba librando su primo, el emperador Federico Barbarroja. Pero desgraciadamente las fuerzas imperiales se vieron afectadas por una serie de epidemias que fueron mermando drásticamente las filas, enfermando así su marido, el cual acabaría falleciendo en el año 1161, durando su matrimonio apenas 1 año. Tras su breve matrimonio con el duque Federico, Gertrudis regresó a la corte de sus padres, desde donde se le empezó a buscar un nuevo marido, quedando así comprometida en el año 1171 con el príncipe heredero Canuto de Dinamarca, quien era hijo de los reyes Valdemar I de Dinamarca y Sofía de Minsk, además de que en ese momento ejercía como gobernador de la provincia de Escania. En el mes de febrero de 1177 se celebró la boda entre Gertrudis y el príncipe Canuto en la ciudad de Lund, en la provincia de Escania, actualmente en Suecia. Para entonces, ella tenía unos 23 años de edad en el momento de la unión y él unos 14. Los recién casados se instalaron en la provincia de Escania, pero pese a ser los herederos de la corona danesa, el matrimonio no llegó a tener hijos, debido a que su marido era un hombre profundamente religioso que estaba muy influenciado por su amigo y consejero, el obispo Absalón, llevándose una vida dedicada plenamente a la religión, pareciendo más un monje
que el futuro rey de Dinamarca. Cuando se casaron, su marido Canuto le pediría a Gertrudis el poder llevar un matrimonio casto y puro, algo que fue aceptado por la princesa, permaneciendo así ambos castos durante todo su matrimonio. En el año 1182 falleció su suegro, el rey Valdemar I, convirtiéndose así su marido en el nuevo rey de Dinamarca bajo el nombre de Canuto VI. Pese a convertirse en los nuevos reyes de Dinamarca, los monarcas siguieron manteniendo la castidad que se habían jurado entre sí cuando se casaron, permaneciendo así el matrimonio sin hijos ni herederos, permaneciendo supuestamente célibes para el resto de sus vidas. Pese a no llevar una vida matrimonial normal, su unión fue descrita como feliz. Ambos cónyuges mantendrían una relación cordial y compartirían su fervor religioso, manteniéndose un matrimonio tranquilo y estable, además de que participaban juntos en las ceremonias religiosas y en los actos de caridad que celebraban. Gertrudis acabaría falleciendo el 1 de julio de 1197, cuando tenía unos 43 años de edad en la provincia de Escania. Su marido se negaría a volver a casarse, permaneciendo como viudo para el resto de su vida, nombrando como su heredero a su hermano Valdemar, quien pasaría a ser conocido como Valdemar II de Dinamarca. Los restos mortales de Gertrudis descansaron en el monasterio de Berg, en Escania, pero dicho lugar acabaría siendo destruido en el año 1213 a causa de un incendio, perdiéndose así los restos mortales de esta reina. No hay mucho más que decir sobre Gertrudis. Ella fue una mujer que por cuestiones del destino acabaría llevando una vida casta y pura. Cuando se casó por primera vez, aún era muy joven como para compartir el lecho con su primer marido. Y después, durante su segundo casamiento, su marido no quiso tampoco mantener relaciones íntimas con ella, ya fuese por creencias religiosas o por otros motivos que nunca sabremos. Pero esta decisión fue aceptada también por Gertrudis, quien llevaría una vida dedicada a la religión y a los actos de caridad junto a su segundo marido, permaneciendo supuestamente célibe para el resto de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gertrudis de Baviera. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios dentro de la nobleza o de la realeza donde ambos cónyuges decidieron tener una unión basada en la castidad. Y con esto me despido. Hasta la próxima.